Israel actualizó su número oficial de muertes de los atentados de Hamás del 7 de octubre, al disminuir la cifra a unas 1.200 personas, frente a las más de 1.400 citadas de manera inicial. El ataque por sorpresa a Israel, perpetrado por el grupo islamista Hamás, ha dejado en entredicho la eficacia de las defensas y la inteligencia israelíes. Israel declaró este sábado el estado de guerra tras la oleada de ataques por tierra, mar y aire de las milicias del grupo islamista Hamás. Militantes armados de Hamás consiguieron burlar la seguridad israelí, se infiltraron en su territorio y dejaron decenas de muertos en las primeras horas de la ofensiva. Ya hay más de 700 fallecidos. Se trata de un ataque sin precedentes, coordinado y por sorpresa en numerosos puntos de Israel. No hay que olvidar que la frontera entre Israel y la Franja de Gaza está fuertemente fortificada. Es una de las barreras más infranqueables del mundo, que cuenta con una valla de alambre con púas que los militantes palestinos lograron derribar. Antes de infiltrarse en territorio israelí, los milicianos lanzaron miles de cohetes. Una vez dentro, además de causar víctimas mortales, también secuestraron a medio centenar de israelíes. Israel cuenta con uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, el Mossad. Sin embargo, no detectó el ataque de Hamás. El fallo de la defensa y la inteligencia israelí ha conducido a un desastre sin precedentes. Pero, ¿por qué no fueron capaces de prever el ataque? Tres claves para entender qué falló en la seguridad israelí. Un periodista y experto en espionaje explicó que pudo fallar en la seguridad y la inteligencia israelí. En primer lugar, hay que saber que el Mossad tiene una misión clara: controlar los movimientos de Hamás. Para ello se sirve de diferentes tácticas. Una de ellas es utilizar agentes infiltrados, y viendo el resultado de este último ataque, queda demostrado que son de un nivel bajo. El Mossad ha fracasado porque sus infiltrados no tenían acceso a esa información, explica el periodista. Además, el servicio de inteligencia israelí cuenta con una unidad de escuchas con micrófonos y escuchas por satélite que también habría fallado. No han sido capaces de anticiparse a pesar de tenerles intervenidos, señala el experto. Por último, el periodista apunta a la implicación de Irán en los atentados. Fernando Rueda tiene claro que los servicios de inteligencia iraníes han colaborado con Hamás para planear el ataque, ya que mantienen una relación directa. Ha habido una ayuda clara. Irán subvenciona a Hamás y han estado trabajando juntos en el ataque combinado. Hamás no haría nada sin el visto bueno de Irán. Señala además que la intervención de Irán es un acto de venganza contra Estados Unidos y Occidente. Es un país que apoya a los movimientos terroristas que atentan contra Occidente. De esta forma, Israel repite los errores de la guerra de Yom Kippur. Por otro lado, el asesor de seguridad nacional del anterior gobierno israelí entre 2021 y 2023 y expresidente de Consejo de Seguridad Nacional, Eyal Hulata, cree que el fallo de Israel ha sido devastador porque el gobierno de Netanyahu ha subestimado al enemigo, como ya ocurrió hace 50 años en la guerra del Yom Kippur. Ignorando alertas de seguridad, la inteligencia militar israelí hace medio siglo menospreció las capacidades de Siria y Egipto, que llevaban días replegando tropas en sus respectivas fronteras con Israel, y lanzaron un ataque conjunto el 6 de octubre de 1973, iniciando 18 días de la que todavía es la guerra más traumática para Israel, que perdió a más de 2.600 soldados. Fueron capaces de sorprendernos tácticamente y causar mucho daño en términos de víctimas. Civiles han sido asesinados en sus casas, en sus camas. Esto no tiene precedentes. Hamás nunca ha podido hacer nada así, indicó Hulata, quien cree que ese episodio va a dejar un fuerte trauma en la sociedad israelí, similar al de la guerra del Yom Kippur. El Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, o Mossad, es la agencia de inteligencia exterior israelí. Sin embargo, es mucho más que una agencia de inteligencia. Es una herramienta poderosa que ha estado involucrada en eventos históricos y geopolíticos de gran magnitud. Creado en 1949 por el entonces primer ministro israelí David Ben Gurión, el Mossad tenía la misión de asegurar la supervivencia del recién nacido Estado de Israel. A lo largo de su historia, la agencia ha llevado a cabo operaciones tan diversas como cazar a nazis fugitivos, frustrar tramas terroristas y entablar operaciones de espionaje a nivel global. Uno de los primeros éxitos del Mossad fue la Operación Garibaldi en 1960, que resultó en la captura de Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto. Eichmann fue secuestrado en Argentina y llevado a Israel para enfrentar juicio, donde fue condenado y ejecutado. Este caso demostró al mundo la extensión de los brazos del Mossad, pero las operaciones no se detuvieron ahí. La agencia también se ha centrado en responder a las amenazas palestinas con operaciones como la Cólera de Dios en 1972, que resultó en el asesinato de miembros del grupo Septiembre Negro que habían orquestado
controlado ataques en los Juegos Olímpicos de Múnich. El Mossad no trabaja solo, sino que ha establecido alianzas significativas con otros servicios de inteligencia, especialmente con la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas, Estados Unidos. Esta relación se forjó durante la Guerra Fría y ha continuado hasta el día de hoy, a menudo coordinando esfuerzos para combatir amenazas comunes. La agencia israelí también ha colaborado con la Europol en asuntos de delincuencia transfronteriza, lo que ha resultado en la frustración de tramas terroristas en varios países, incluidos Estados Unidos y varios estados europeos. El objetivo principal del Mossad en la actualidad es impedir que Irán desarrolle armas nucleares. Se ha especulado que la agencia fue responsable del asesinato del director del programa nuclear iraní en 2020 y del apagón en la central nuclear de Natanz en 2021. Esta focalización en Irán subraya el cambio en las prioridades del Mossad desde sus inicios, mostrando una adaptabilidad y una evolución en su modus operandi. Para ello, hace uso de todas sus características, las que han convertido a esta agencia en la más eficaz del mundo. Por ejemplo, utiliza un amplio abanico de métodos avanzados para adquirir datos cruciales. Entre ellos se cuentan la obtención de inteligencia humana o HUMINT, por sus siglas, la ciberexploración, el despliegue de agentes bajo identidades falsas, la cooperación con otros servicios de inteligencia. La agencia también emplea tácticas como la infiltración, la observación y la intercepción de comunicaciones como parte de su conjunto de estrategias para recoger información de importancia. Además, el procedimiento de elección y formación de los operativos del Mossad es estricto y de elevadas demandas. Los aspirantes tienen que pasar por diversas evaluaciones físicas, psicológicas y emocionales para determinar su aptitud. Los que resultan elegidos experimentan un adiestramiento riguroso en una variedad extensa de competencias, tales como el conocimiento profundo de varios idiomas, destrezas en combate, métodos de infiltración y estrategias para comunicaciones clandestinas. Además, el Krav Maga, una disciplina israelí de autoprotección, tiene fuertes vínculos con el Mossad. Numerosos operativos de esta agencia se forman en Krav Maga, atraídos por su enfoque realista y eficaz en la defensa personal. Este sistema les otorga destrezas tanto físicas como psicológicas. Abarca tanto agresiones con las manos vacías, es decir, sin armas, como con armas simples. También comprende técnicas de desarme y defensa contra portadores de diversos tipos de objetos. Con todo, el grupo militante palestino Hamas, catalogado como terrorista por varios países, lanzó un ataque inesperado contra Israel, resultando en cientos de víctimas, incluyendo a civiles y turistas. Así pues, a pesar de su reputación de los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad también comete errores. Posiblemente el 7 de octubre de 2023 pase a la historia como el más grave error de la historia de la inteligencia israelí. En conclusión, el Mossad es una de las agencias de inteligencia más efectivas y polémicas del mundo. Su historia está marcada por operaciones audaces y exitosas, pero también por controversias que han llevado a cuestionar sus métodos. Sin embargo, una cosa está clara: en el tablero de ajedrez geopolítico global, el Mossad es una pieza clave que no puede ser ignorada. Actualmente, las funciones del Mossad se centran en impedir que actores hostiles a Israel fabriquen o compren armas no convencionales, sean nucleares, biológicas o químicas. También frustran actos terroristas, repatrian a los judíos etíopes y llevan a cabo otras operaciones encargadas por el gobierno. El Mossad también ha sido clave para adquirir equipos médicos y tecnología durante la pandemia de COVID-19. Incluso se hizo con una vacuna china para que el Instituto de Investigación Biológica israelí la estudiase con miras a fabricar dosis propias, aunque finalmente Israel ha utilizado la estadounidense Pfizer-BioNTech. Sin embargo, el objetivo principal para el Mossad en este momento es Irán, al que Israel ve como una amenaza directa. El gobierno israelí considera a la República Islámica promotora del terrorismo y la acusa de operaciones contra sus intereses, como el bombardeo a su embajada en Buenos Aires en 1992. Su prioridad es frustrar el programa nuclear iraní para evitar que construya una bomba atómica. Para ello, se ha servido de su alianza con Estados Unidos. Entre 2008 y 2010, el entonces presidente Barack Obama se coordinó con Israel para dirigir ciberataques contra la planta nuclear iraní Natanz. Aunque Obama cesó los ataques cuando firmó el acuerdo nuclear con Irán en 2015, Israel los mantuvo. El Mossad es el principal sospechoso del asesinato del director del programa nuclear iraní en noviembre de 2020 y del apagón en la misma central en abril de 2021. No obstante, el historial del Mossad también acumula operaciones fallidas. En 1997, por ejemplo, 2 agentes fueron descubiertos intentando envenenar en la capital de Jordania, Amán, al dirigente de Hamas en ese país. La violación de la soberanía jordana y, sobre todo, su confianza como aliado principal de Israel en la región desató
desató una crisis con el entonces rey Hussein. En compensación, las fuerzas israelíes tuvieron que liberar al jeque Ahmed Yassin, líder espiritual de Hamás. De igual manera, otros fallos operacionales del servicio le han granjeado a Israel disputas diplomáticas con Nueva Zelanda o el Reino Unido. Hamás atacó Israel por tierra, mar y aire, como nunca antes lo había hecho. Nadie lo esperaba, a pesar de un conflicto que se extiende ya a lo largo de 70 años. Lo que más ha sorprendido es que ni lo esperara el Mossad, el considerado mejor agencia de inteligencia del mundo, protagonista de tantas películas, donde siempre se muestran infalibles e implacables. Ahora toca la inevitable y se espera contundente respuesta del ejército israelí sobre la franja de Gaza, pero lo que sigue en el debate es por qué el Mossad, con numerosos infiltrados entre las filas árabes, no se vieron venir un plan tan aparentemente elaborado. El Mossad cuenta con la fama de organización infalible. El Mossad ha ganado su reputación como uno de los servicios de inteligencia más infalibles del mundo debido a varios factores clave. Su enfoque en la calidad de la inteligencia y la meticulosa planificación de operaciones les permite minimizar errores. Además, su capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios en el panorama internacional y su dedicación a la excelencia operativa han contribuido a su éxito sin precedentes. Una de sus operaciones más famosas fue la Operación Garibaldi, en la cual secuestraron en Argentina a Adolf Eichmann, un alto mando nazi. Lo llevaron ante la justicia. Ahora bien, ¿cómo obtiene información el Mossad? Sus agentes de operaciones de campo son conocidos como Qassas y la unidad encargada de las operaciones de ejecución y muerte es Kidon, significa bayoneta. El Mossad emplea una variedad de técnicas sofisticadas para obtener información vital. Estas incluyen la recolección de inteligencia humana, el espionaje cibernético, el uso de agentes encubiertos y la colaboración con otras agencias de inteligencia. La infiltración, la vigilancia y la intercepción de comunicaciones también son parte de su arsenal de herramientas para recopilar información valiosa. ¿Cómo funcionan fuera de sus fronteras? El Mossad destaca por su capacidad para reclutar y manejar activos humanos en todo el mundo. Sus oficiales de inteligencia establecen contactos y reclutan a informantes, agentes encubiertos y fuentes confidenciales en áreas estratégicas. Estos agentes proporcionan información crítica sobre temas como planes terroristas, proliferación nuclear, actividades políticas y militares, entre otros. El Mossad usa técnicas de reclutamiento sofisticadas, métodos de comunicación seguros para mantener la confidencialidad y garantizar la seguridad de sus fuentes. Además, el Mossad es conocido por su experiencia en la infiltración y las operaciones encubiertas. Sus agentes se disfrazan y adoptan identidades falsas para mezclarse en entornos hostiles y para búsqueda de objetivos. En la era digital, el Mossad ha ampliado su enfoque hacia el espionaje cibernético para obtener información crucial. Sus expertos en informática y ciberdelincuentes llevan a cabo operaciones encubiertas para penetrar sistemas informáticos, redes de comunicación y bases de datos. El espionaje cibernético permite al Mossad acceder a información estratégica de manera encubierta y llevar a cabo acciones de contrainteligencia. Por algo, Israel es también un referente y potencia mundial en tecnología, con parte de las empresas más prestigiosas del mundo en robótica, botánica, biología molecular, etc. El proceso de selección y entrenamiento de los agentes del Mossad es riguroso y altamente exigente. Los candidatos potenciales deben someterse a una serie de pruebas físicas, mentales y emocionales para evaluar su idoneidad, incluso curiosos acertijos que sirven de filtro a los aspirantes que se apuntan en su web para entrar en el entrenamiento y llegar a ser agentes. Aquellos que son seleccionados se someten a una capacitación intensiva en una amplia gama de habilidades que incluyen el dominio de múltiples idiomas, técnicas de combate, habilidades de infiltración y técnicas de comunicación encubierta. Pero si hay algo que relacionas con las palabras entrenamiento y Mossad es el Krav Maga, no solo en su forma de actuar en el terreno, sino de darse a conocer y reclutar. El Mossad no es algo oculto. Es más, tiene presencia, como ves, en Internet y las redes sociales, y también acude a las principales convenciones de tecnología del país, pero tan discretamente que solo verás un humilde stand con un callado representante y encima de la mesa solo tarjetas y folletos. Quizá por esa discreción, por su eficacia, por ambas, y porque Israel están rodeados de enemigos y se siente siempre amenazada, la mayoría de los israelíes están orgullosos de su servicio de espionaje como parte vital de su supervivencia. El asesinato en 2010 en Dubái de Mahmoud al-Mabhouh, un alto comandante atribuido al Mossad. La operación generó críticas internacionales debido al uso de pasaportes falsos y a la violación de la soberanía de Emiratos Árabes Unidos. O el incidente del Hotel Lillehammer en Noruega en 1973, cuando el Mossad llevó a cabo una operación para asesinar a un hombre equivocadamente identificado como Ali Hassan Salameh, uno de los responsables del ataque terrorista
terrorista en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. La operación ocasionó la muerte de un hombre inocente, Ahmed Bouchiki. Gaza es una pequeña lengua de tierra palestina que desde las elecciones locales de 2006 ha estado controlada por Hamas. Hamas es una organización política y militar palestina que se niega a reconocer a Israel como Estado y ha estado enfrascada en conflictos armados periódicos con el país durante décadas. Desde 2007, Israel y Egipto mantienen a Gaza bajo un bloqueo devastador. Ese bloqueo ha provocado un desempleo generalizado en Gaza y una escasez de todo, desde alimentos hasta medicinas. También impide que la mayoría de los residentes abandonen el territorio. Bajo Netanyahu, Israel también ha ampliado dramáticamente su aislamiento de los palestinos en Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania, donde los asentamientos israelíes en tierras palestinas han crecido dramáticamente. El gobierno de extrema derecha de Israel aprobó 7.000 asentamientos adicionales en la ocupada Cisjordania a principios de este año. El gobierno de extrema derecha de Israel aprobó la construcción de más de 7.000 nuevas viviendas en asentamientos judíos en Cisjordania, dijeron el jueves partidarios y opositores de los asentamientos. La medida desafía la creciente oposición internacional a la construcción en el territorio ocupado. El anuncio se produjo pocos días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una declaración criticando duramente la construcción de asentamientos israelíes en tierras ocupadas reclamadas por los palestinos. Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel, bloqueó lo que habría sido una resolución legalmente vinculante aún más dura, y los diplomáticos dijeron que habían recibido garantías israelíes de abstenerse de realizar actos unilaterales durante 6 meses. Las nuevas aprobaciones se produjeron durante una reunión de 2 días que finalizó el jueves. Parecieron contradecir esas afirmaciones. Estados Unidos ha criticado repetidamente la construcción de asentamientos israelíes, diciendo que socava las esperanzas de una solución de 2 estados con los palestinos, pero no ha tomado ninguna medida para detenerla. Ahora, un grupo de vigilancia antiasentamientos que asistió a la reunión dijo que un comité de planificación otorgó aprobaciones para unas 7.100 nuevas unidades de vivienda en toda Cisjordania. El grupo dijo que el comité programó una reunión el próximo mes para discutir planes para desarrollar un área estratégica al este de Jerusalén, conocida como E1. En el pasado, Estados Unidos ha bloqueado el proyecto, que dividiría en gran medida Cisjordania y que, según los críticos, haría imposible establecer un Estado palestino viable junto a Israel. Estados Unidos criticó la decisión. Consideramos la expansión de los asentamientos como un obstáculo para la paz que socava la viabilidad geográfica de una solución de 2 estados, dijo una declaración del Consejo de Seguridad Nacional, pero no dio ninguna indicación de que Estados Unidos estuviera dispuesto a actuar. Nabil Abu Rudeinei, portavoz del presidente palestino Mahmoud Abbas, hizo un llamamiento a Estados Unidos para que intervenga. La parte estadounidense debe poner fin a esta violación, que no conducirá a ninguna paz ni estabilidad en la región. Es probable que la construcción prevista se sume a las ya elevadas tensiones tras una incursión militar israelí que mató a 10 palestinos en la ciudad cisjordana de Naplusa el miércoles. La comunidad internacional, junto con los palestinos, considera que la construcción de asentamientos es ilegal o ilegítima. Más de 700.000 israelíes viven ahora en la Cisjordania ocupada, en Jerusalén Oriental, territorios capturados por Israel en 1967 y buscados por los palestinos para un futuro Estado independiente. La nueva coalición de Netanyahu, que asumió el poder a finales de diciembre, está dominada por políticos religiosos y ultranacionalistas con estrechos vínculos con el movimiento de asentamientos. Las recientes represalias sirven de indicación. Las repercusiones para los habitantes de Gaza podrían ser catastróficas. Israel ya ha comenzado a lanzar ataques contra Gaza, enviando aviones de combate para bombardear objetivos de Hamas y movilizando fuerzas terrestres. El Ministerio de Salud palestino dice que hasta ahora han muerto unos 400 palestinos, pero probablemente esto sea solo el comienzo. En 2008, después de que militantes palestinos dispararan una andanada de cohetes durante varias semanas contra el sur de Israel, matando a más de una docena de israelíes, Israel respondió con ataques aéreos contra Gaza que mataron a 1.400 palestinos, en su mayoría civiles. Y en una de las peores escaladas de violencia entre las dos partes en los últimos años, después del secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes, una operación financiada por Hamas en 2014, Israel lanzó una guerra de 7 semanas que mató a más de 2.100 palestinos en Gaza, en su mayoría civiles, informó Reuters. También fueron arrasadas decenas de miles de viviendas en Gaza.
Gaza. Más de 70 israelíes también murieron en ese conflicto, 67 de ellos militares israelíes. Llegar hasta Jenin desde Jerusalén es complejo. Son unos 150 kilómetros, entre puestos de control, bloqueos de caminos y muros de cemento que rodean las decenas de asentamientos, especies de barrios cerrados rodeados de banderas israelíes y militares armados hasta los dientes que se han multiplicado en los últimos años. La ruta, aunque desierta, es peligrosa. En el centro de Jenin, Osama, dueño de un café abierto pero sin clientes, no quiere hablar de política. Tiene miedo, como todo el mundo, pero dice que puede hablar como ser humano. Cuando de noche miro por televisión lo que pasa con los niños y las mujeres de Gaza, lloro. Estamos geográficamente lejos, pero estamos cerca, y el miedo es que acá pase lo mismo y que esto se convierta en una jungla. Gracias por acompañarnos hasta el final. Comenta tu opinión sobre este conflicto. Te estaré leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video con más historias delictivas.